Muchas gracias. ¿Cómo está, familia? ¿Están contentos? Estoy muy agradecido con Dios que me permite siempre por su gracia estar en porque bueno, estar aquí tanto en la alabanza, en el altar, en casa de oración o donde sea es un privilegio y es por la gracia y misericordia de Dios, no es por alguna otra cosa. Entonces le agradezco mucho a Dios que a pesar de todo Él sigue considerando, dando un lugar y siempre vamos a estar. Yo sé que Cristo ya pagó la deuda, pero mi corazón siempre va a estar agradecido con Dios por la oportunidad que me da, porque no sé por qué lo hace, pero, pero Él es bueno, amén, y nos da gracia y favor. Vamos a orar para entregar este tiempo en manos de Dios. Señor, te damos gracias. Espíritu Santo, te pido que te hagas visible tú y me hagas invisible a mí. Que te puedan ver a ti, Señor, no al hombre. Que puedan ellos juntamente conmigo poder recibir tu palabra. Queremos ser hacedores de tu palabra. Queremos ponerla en práctica. Queremos, Señor, ser sensibles a tu voz. Queremos dar fruto, Jesús. Y que esto no caiga en una tierra estéril, sino que podamos nosotros ser esa buena tierra que da fruto al 30, al 60, al 100 por uno, en el nombre de Jesús. Y Padre, prometo no tocar tu gloria porque es tuya y no la compartes con nadie. Gracias, Jesús. Amén y amén. Lo que hoy vamos a hablar es, si pudiera decimos, un resumen de lo que Dios me habló ahora que fuimos a Piedras Negras. Va a ser como un resumen de lo que Dios me habló en lo personal. Y quiero decirte que hoy en día hay algo hay una frase que tenemos por muchos lados que se llama el plan de Dios para México, o México en el plan de Dios. Y sabemos que Dios está haciendo cosas en la nación. En la mañana la profeta Esther habló sobre cómo esta iglesia halló gracia delante de nuestro Dios y nos escogió para levantar el altar, y todo lo que está haciendo Dios desde casa de oración, desde la intimidad hasta lo público, cómo Dios nos da dicen por ahí que la gloria es de Dios, pero el privilegio es de nosotros. La gloria siempre va a ser de Dios, pero es un privilegio servirle al Señor. Es un privilegio. En alguna ocasión el pastor Pedro, contando su testimonio, decía que él en algún momento también vivió en una iglesia y le decían el hermano Speedy González, ¿no?, que iba de aquí para allá. Y él menciona algo que decía: si ellos supieran que yo pagaría por hacer lo que hago. Cuando él dijo eso me identifiqué. Y quiero decirte que yo amo vivir en la iglesia. Quiero decirte que amo servir en la iglesia y que sí pagaría por hacer lo que hago, porque para esto nací. ¿Y por qué te cuento esto? Porque así como de alguna forma estoy aprendiendo a entender lo que Dios está haciendo, y estoy abrazando y amando lo que Dios está haciendo, porque lo que Dios hace siempre nace de una forma orgánica. Todo lo que viene de Dios nace de una forma orgánica. No es una organización, es un organismo vivo. Amén. Todo lo que Dios nace es algo que va teniendo forma, figura, y que poco a poco está teniendo el diseño. Y hoy en día podemos ver un poquito con mayor claridad la forma de lo que Dios está haciendo. Amén. Y quiero decirte que tú tienes plan, o más bien Dios en su plan te está considerando porque te necesita para lo que está haciendo hoy. Con ese amén me quedo. Ahora, Dios te está extendiendo la invitación para que tú seas un colaborador, un participante, para que tú pongas de lo que Dios te colocó a ti en lo exclusivo para formar parte en el plan de Dios, tanto para México, tanto para la iglesia local, tanto para la ciudad, tanto para la nación y tanto para lo que viene a las naciones. Amén. ¿Y estamos aquí, familia? Entonces, ¿qué es lo que Dios está haciendo? Algo de lo que Dios nos empezó a hablar allá en Piedras Negras. Nos empezó a hablar sobre dos cosas: tiempo kairos y tiempo cronos. ¿Alguien me recuerda cuál es el cronos?
Exactamente, ahorita son las 6:50. Estamos en el tiempo cronos humano, para que me entiendas, en esta espacio-tiempo, porque Dios estableció límites, leyes, y en lo que Dios establece al hombre lo metió en estas leyes, y en una de ellas es el tiempo, el espacio, el tiempo, la materia, espacio, tiempo, y estamos en el cronos, amén. Pero quiero decirte que Dios, que es el creador, a Dios nadie lo creó, Él es el creador, Él está por encima de estas leyes. ¿Estamos aquí? No te me distraigas, por favor. Él está por encima de estas leyes. El tiempo cronos a Dios no le afecta. Él puede entrar al tiempo cronos cuando Él desee. Dice la Biblia que un día para Dios son como 1000 años, ¿no? O 1000 años como un día para Dios. Dice la Biblia que Él es el principio, el presente, el final, el alfa y la omega. Amén. O sea, y Dios está operando, Él trabaja en el tiempo kairos. Amén. Entonces, para entender lo que Dios está haciendo con cada uno de nosotros, tenemos que abrazar la asignación o el diseño o no sé, la instrucción. Quiero hablar de instrucción para no sonar místico. La instrucción que Dios nos da opera en un tiempo cronos. Y dejemos la complejidad del kairos a nuestro Señor. A veces nosotros nos enfocamos, y Dios jamás nos mandó. Quiero decirte que en su palabra Dios jamás nos mandó a identificar quién era el anticristo. Dios jamás en su palabra nos mandó a identificar que con este tema hasta del Papa, ¿no? O sea, Dios en su palabra jamás nos mandó a estar escudriñando lo que está pasando en el tiempo, o más bien a lo que a Dios le corresponde hacer. Dios tiene en su soberanía, en su gracia, en su omnipotencia, en su inmutabilidad, o sea, Dios en su deidad tiene claro lo que Él está haciendo en el tiempo kairos. ¿Estamos aquí? Y sabemos que hay guerras, ¿verdad que hay guerras? Hay muerte. De hecho, apenas falleció el pastor Kevin Grimm. Y quiero decirte que solamente 2 veces pude verlo a este siervo de Dios, e impactó mi vida. Y algo que Dios nos ha estado hablando sobre el tiempo es que Dios en el kairos, Él ya sabe el final. ¿Me entiendes? En el kairos Dios ya sabe el final. Él confía tanto en su plan, es tan confiado en su plan que nos dejó escrito el final de la historia. Dios confía tanto en el que Él no va a fallar, que juró por su propia sangre que lo cumpliría. O sea, Dios no tiene la mayor duda de que va a ser como Él escribió. Amén. Entonces Dios no es que, entonces nosotros a veces queremos ocuparnos en lo que a Dios le corresponde. A veces nosotros nos afanamos en cosas que le corresponden a Dios, no a nosotros. ¿Y a qué voy con todo esto? A que Dios nos asignó o nos dio una instrucción, para no sonar tan místico, nos dio una instrucción que es conocerle, que es adorarle, que es orar. Y ahorita vamos a ver qué es lo que Dios nos dejó por hacer como iglesia. Y quiero decirte que a lo mejor es algo tan sencillo, pero a veces nosotros hacemos de lo sencillo complicado. Y a veces nosotros añadimos tantas cosas que Dios no nos mandó a hacer. Y una de ellas es estar afanado, angustiado, preocupado por las cosas que a Dios le corresponde. A Dios déjale el tema del anticristo. A Dios déjale el tiempo de a Dios déjale el tema de las guerras. A Dios déjale el tema de las enfermedades. A Dios déjale, claro que hay que interceder por todo lo que está pasando. Pero a lo que voy es que nosotros no tenemos el poder para detener lo que viene. Y solo aquel que
que ha dedicado tiempo en cultivar aceite, en escudriñar al verbo, en conocer a Cristo, el verbo hecho carne, el principio era el verbo era con Dios. Solo aquel que conoce al verbo hecho carne, o sea, la letra de Cristo, el verbo, entiende que todo lo que está pasando es un dolor de parto. Con ese amén de que sí estamos aquí. Mateo 24 menciona que es el principio de qué. Y en la semana, y recordando lo que dijeron, cuando dijeron esto, ardió mi espíritu y entendí que el dolor de parto, yo no soy mujer y tampoco entiendo el dolor de parto, pero quienes ya han sufrido dolores de parto, a veces en la mano. Digo, yo me imagino porque he visto, así como que me han contado. Ahí tenemos una. Aquí está, fíjense, porque se levantarán falsos cristos. ¿Tienes el de los dolores de parto, por favor? Y ustedes, mamás, ¿era un dolor feo? ¿Doloroso? ¿Pero era una mala noticia? Es a lo que voy. El dolor de parto duele, es difícil, es quizás hasta insoportable, pero no es una mala noticia, porque es un dolor que está clamando que va a venir el Hijo, que va a venir la promesa, que va a venir el profetizado. Porque no queremos un avivamiento, queremos aquel que aviva. No queremos solamente, o sea, nosotros estamos sufriendo, padeciendo, soportando los dolores de parto, pero esto simplemente es un dolor que anuncia una buena noticia. Entonces los dolores de parto no nos deben dar miedo, nos deben dar alegría. Los dolores de parto no nos deben preocupar. O sea, claro que te preocupas, pues sí duele, pero hay un mensaje de esperanza. Cuando una mujer, me imagino, no lo he vivido ni tampoco lo he visto ni presenciado, pero me imagino que cuando está ese dolor está clamando: ¡ay! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! Y cuando están los dolores de parto, nosotros estamos clamando: Maranata. Si hay dolor, si hay guerra, si hay padecimiento, pero Maranata es una palabra de esperanza. Maranata es una palabra de que hay esperanza, que se va a acabar la injusticia. Claro que es evidente la injusticia. Claro que no ignoramos las maquinaciones del enemigo. Claro que no ignoramos que hay guerra. Claro que no ignoramos que hay hambre. Claro que no ignoramos que hay angustia. Claro que ignoramos que hay injusticias. ¿Cuántos han vivido injusticias? Si no, para que oren por mí. O sea, claro que hay injusticia. Claro que en algún momento hemos padecido persecución, dolor. Claro que hemos vivido quizás hasta traiciones. Pero hay un mensaje que es Maranata. Hay un mensaje que aunque todo está mal, hay un mensaje, un clamor, hay esperanza. No sé si me lo están captando, familia. Arde, arde. Esto para los que estamos en el altar debe arder. Esto para los que estamos en casa de oración debe arder. No es un mensaje, es nuestra identidad. Casa de oración no es una línea, no es una doctrina, no es un movimiento, es una identidad. Casa de oración no se trata de estar ahí encerrado en cuatro paredes. Casa de oración es también altar público y no se queda ahí. Casa de oración es también ir a los hospitales, ver por el que está siendo padecido. Entonces es una identidad. Amén. Y quiero dividir esto en dos partes que resume todo y que resume absolutamente todo lo que creo yo, porque no te voy a decir que viene de Dios, sino siento, para que tampoco lo prediques, ¿sí me entiendes? Simplemente agarra lo bueno y desecha lo malo. Pero hay dos cosas importantes que creo que la primera no puede. Primero debes de entender esta para luego clamar Maranata.
No nos atrevamos a clamar Maranata sin antes entender nuestra identidad. Antes del clamor Maranata está el clamor Abba Padre. Entonces, antes de que hagamos y deshagamos y todo esto, debemos entender esto. 1 Corintios 1:9, ya sé que ya lo hemos repetido a cada rato, pero es fundamental, es algo que se nos debe hacer rema en nuestra vida. Y mientras nosotros estamos en el tiempo Cronos, mientras en el Cronos nosotros entendemos esto, en el Kairos Dios está operando. Mientras tú y yo estamos a lo mejor aquí doblando rodilla en medio de la nada, porque has visto esos videos cuando estás aquí, hacen zoom out y de repente pasa la Tierra, México, el planeta y las estrellas, como parecemos una pizca de arena. Pero mientras nosotros estamos intercediendo, entendiendo nuestra identidad en comunión, Dios en el Kairos se está moviendo. Dice: fiel es Dios por el cual fuimos llamados ¿a dónde? A la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Amén. También Marcos 3:14, por favor. Marcos 3:14. Este versículo está súper padre. Este versículo de verdad que está bien fácil de entender, creo. Creo que no hace falta tanta revelación para entender esto. ¿Y estableció a qué? ¿Para que qué? Primero debemos estar con Él y luego ser enviados. Primer llamado que tenemos antes de conquistar naciones, antes que conquistar la tierra, antes de salir al altar, primer llamado que tenemos es estar con Él. Y en algún momento me enseñaron esto y entendí que una cosa es que conozcas de Dios, pero la otra cosa es que Dios te conoce. Y claro que Dios nos conoce, pero quiero que me entiendas, dice la Biblia que muchos resucitaron muertos, etcétera, 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 pero dice el Cristo: aléjate de mí, hacedor de maldad, nunca qué. Entonces, ¿cómo conoces a una persona? Por decir, hoy en día me puedo atrever a decir, mi mamá me conoce porque ella me cambió, me limpió la popocha, porque ella me vio, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿O no? Mi mamá sabe cuando miento, cuando no miento, cuando ando en pecado, cuando no ando en pecado. Mi mamá sabe cuando, ¿ves que si es así o no es así? Pero ¿sabes también últimamente quién me conoce? La pastora Ana. Pero ¿sabes últimamente quién me conoce? El Alex. Quiero contarte que apenas hace unos días en el altar estamos en una guerra. Y a lo mejor tú nos ves aquí bien tranquilos, pero me entraron pensamientos de tristeza bien fuerte en la semana. Al punto que había una voz ahí, y no es que tampoco quiero que oren por mí, o sea, también ya sé lo que debo hacer. Te lo estoy contando. Ni que te preocupes, ni nada, son luchas que uno vive. Entonces de repente había una voz, ¿ya ves? Y empieza el diablo, esto, ve esto, ve esto, y agarra, suicídate. Sí, no se espanten, familia. Entonces, quiero decirte que, y de repente voy bajando las escaleras y Alex se acerca y Joshua, ¿qué tienes? Y yo dije, ¿todos? Alex se dio cuenta. Y no es porque quiero que se den cuenta, es para que me entiendan el punto. Ni tampoco para que si oren por mí, pero no es el punto. Uno, si no estuviera con Dios, uno tiene luchas, amada familia. No porque estemos aquí significa que todo es color de rosa. Pero si no tenemos a Cristo, si no tenemos al Señor, ¿qué va a ser de nosotros? Hola. Dice la Biblia, estar con Él. Entonces agarro y me despejo un rato y platico con Él y empiezo a decir, oye, ¿qué tengo? ¿Qué es lo que tengo, Dios? Dime qué tengo. No es normal, estamos en una etapa bien padre, bien bonita. ¿Qué está pasando? Y ya Dios me empieza a ministrar. Me doy cuenta de cosas que tengo que hablar con Él.
Pero también quiero poner en el punto el énfasis, solamente te conoce la persona con la que habitas. Solamente te conoce la persona con la que tienes comunión. ¿Estamos aquí? Solamente te conoce la persona con la que vives, con la que te despiertas, con la que duermes. Solamente te conoce aquella persona que ha pasado día y noche, tarde y mañana contigo. Entonces no es lo mismo que nosotros digamos conozco al Señor, a que el Señor diga te conozco. Y una cosa nos va a pedir a cuentas el Señor. ¿Alguien sabe cuál es? Una cosa que nos va a pedir cuentas el Señor, si hemos permanecido fieles. Él nos va a pedir cuentas y una de ellas es: ¿permaneciste fiel? Pero estuvimos en el altar, pero gritando y maranata. Sí, pero ¿permaneciste fiel? Oh, pero mira cuánta gente predicamos. Mira, debemos entender la urgencia de poner el primer amor en el primer lugar. Es bien sencillo, pero a veces queremos tanto. Pero es bien sencillo poner el primer amor ¿en dónde? En el primer lugar. Que Dios nos conozca. ¿Cómo puedo hacer que Dios me conozca? Día y noche estar en comunión con Él. Casa de oración no es un lugar, somos nosotros. Y cuando cantamos soy tu casa de oración, y no como lo que dijo Vladimir, pero hey, somos tu casa de oración. Habita en mí y no te vayas. Habita en mí y quédate. En la mañana, en la tarde, en la noche, quédate conmigo. Por eso cuando usted no, bueno, por eso ahora entendemos lo de estar anclado en la roca. Porque estoy sobre quien me sostiene. Y nada me moverá, ni la tormenta, ni la lluvia, ni el desierto, ni las angustias, ni las dudas. Cuando nuestra comunión con Dios es más fuerte, cuando la voz de Dios es más fuerte en nuestra vida, no importa lo que hagan los demás o no hagan los demás, lo que digan o no digan los demás. Toda la gente opina, pero solamente Dios te conoce. Hola. Primero estamos estar con Él para luego ¿qué? Poner el primer amor en el primer lugar. Fiel es Dios cuya comunión fuimos llamados. Y hay otro versículo, si me lo pueden, dice: el amor del Padre, la gracia del Hijo y la comunión con el Espíritu Santo. Ahí está la Trinidad y cualidades. Dios es amor, por cuanto amó Dios al mundo, pero el Hijo es gracia, misericordia. Pero ¿sabes qué es el Espíritu Santo? Comunión. Y a veces está el Espíritu Santo: hey, ya pasaste tiempo conmigo, hey, oye, y así está bueno. A mí me taladra, a mí me taladra y está ella, oye esto, oye el otro. Sí, ahí voy, le digo, sí, ahí voy. Sí, ahí voy. Debe ser más fuerte la voz de la comunión con el Espíritu Santo que las otras voces. Porque cuando no estamos cimentados en la roca, cuando nuestro Cristo no es el ancla, de repente todo lo que pasa alrededor nos va a mover. Y ¿cuántos esta semana la han pasado medio raro? Estamos en una guerra, familia, y Satanás ahorita anda. Yo te estoy diciendo, o sea, llegaron pensamientos fuertes. Pero ¿sabes qué? Y en ese momento, ¿sabes qué? Ahorita nadie, todos andan, y no está mal. Pero o sea, lo que voy es, cuando Dios es ese lugar seguro, no le andas echando la culpa a todos. No dependes de todos, dependes de Cristo. Tu estabilidad emocional, tu estabilidad, tu integridad, tu relación personal con Dios no depende de otros, depende de que tú y yo nos tomemos un tiempo con Él. Entonces ahora entiendo lo que el pastor dice cuando dice que somos de bajo mantenimiento, ¿no?
O sea, somos hijos de bajo mantenimiento. ¿Qué significa esto? A ver, hay cosas que yo puedo resolver y se resuelven con Dios. ¿Sí me entienden? El bebé espiritual siempre está, hey, aquí, allá, hey, mira. Pero el que madura, el que crece, y no estoy diciendo que yo sea maduro, me falta mucho para ser maduro, pero a lo que voy es que debemos que nuestro primer amor esté en el primer lugar. Porque si nos metemos en la guerra, si nos metemos en la batalla, si estamos ahí clamando Maranata y luego vienen los brujos y pues de repente Satanás dice, mira cómo se está metiendo en... Y me acuerdo mucho la historia cuando de repente alguien me recuerda que había un brujo o un endemoniado y le dice, conozco al Dios de Pablo, conozco a Cristo, pero no te conozco a ti. Hay una historia en la Biblia donde alguien dice, te echo fuera en el nombre del Cristo de Pablo, del Dios de Pablo, algo así. Dice, conozco a Pablo, conozco a Cristo, pero a ti no te conozco. El mundo espiritual no es ciego. El mundo espiritual no es ciego. Entonces prioricemos la comunión y la intimidad, y una vez fuertes en comunión e intimidad vamos a la batalla. Y ahora vamos a la segunda parte. Ahora sí, primero es tu identidad, poner el primer amor en el primer lugar. Y ahora sí, clamor Maranata. Hay tres cosas que aprendimos que debemos hacer nosotros en el plan de Dios una vez habiendo cumplido la otra. Amén. Tres cosas que son sencillas, que si hacemos esto, Dios en el Kairos va a operar bien bonito. Mientras tú y yo estamos intercediendo, mientras tú y yo estamos adorando, mientras tú y yo estamos en comunión, mientras tú y yo estamos haciendo sacerdotes, que el fuego no se apague, mientras tú y yo estamos como loquitos en el altar, mientras tú y yo estamos ahí en casa de oración dándolo todo, mientras tú y yo hacemos lo que en el Cronos Dios nos pidió, en el Kairos Dios opera. Entonces, ocupémonos de lo que Dios nos mandó y dejemos que en el Kairos Dios trabaje. Y ¿sabes qué? Nos pidió cosas bien bonitas. O sea, Dios nos pidió cosas bien hermosas. Disfrutar de su presencia. O sea, Dios dice, Joshua, está bien, pero hey, te quiero aquí. Ay, Dios, pero mira, pero mira lo que dijo, pero mira lo que publicó, mira, pero mira esto, mira lo que... ¿Sí me entiendes? Queremos saltar de un lugar a otro resolviendo las cosas que a Dios le ocupan. Pero a Dios nos está pidiendo, tú adórame, tú intercédeme, tú ten comunión conmigo, tú haz esto y yo me ocupo de lo demás. Sí, pero mira la enfermedad, mira la angustia, mira, no hay economía, mira, sí, pero tú ocúpate de esto y Dios se va a empezar a poner las manos en lo demás. ¿Sí estamos entendiendo? Primer punto que debemos hacer como familia, antes de clamar Maranata, entendamos el clamor Abba Padre. Primero entiendo el clamor de que soy hijo, que Dios quite la orfandad y los residuos de orfandad que se vayan bien lejos. Y es verdad, Fern Brunet empezó a predicar y dijo, se despiertan dos, el huérfano y el hijo, y es verdad. Ay, no me saludó, ay, esto, el otro, y ahí va, cállese, ¿no? Usted es hijo. De verdad, no David le decía, alma mía adora. David le hablaba a su alma. No quiero adorar, tú adoras. Bueno, es que yo así como, a veces somos bien duros con nosotros mismos, pero entonces entendamos el clamor Abba Padre antes de clamar Maranata. Son dos clamores importantes. Son dos clamores necesarios. Son dos clamores que preparan el camino de Cristo. Primer punto que debemos hacer como iglesia es amar su venida. Si no amamos su venida, si no amamos el evangelio completo, porque es verdad,
¿Cuál es el evangelio completo? ¿Cuál es el evangelio completo? ¿Quién dijo eso? El que fue, el que es y el que será. En otras palabras, el que fue, el que vino y el que ha de venir. O sea, el evangelio completo tiene que ver con lo que hizo Dios en la antigüedad, lo que hizo Dios cuando estuvo en la tierra, pero también lo que Dios hará cuando regrese. Eso es evangelio completo. Evangelio completo es abrazo no solamente lo que hizo, no solamente abrazo la crucifixión, no solamente abrazo los milagros, no solamente abrazo también su regreso. Abrazo también que Él regresará y reinará con gloria y poder. Abrazo también que Él regresará y reinaremos con Él. Abrazo también. ¿Y en qué lugar en las profecías estamos? Debemos entender nuestro lugar en las profecías. Y ya hemos hablado de esto. Para entender nuestro lugar en las profecías necesitamos renovar nuestro odre, renovar nuestro entendimiento, soltar lo pasado para tomar lo nuevo que Dios tiene para nosotros. Entonces, y hemos hablado de Moisés. Moisés tenía su liderazgo a base de su experiencia, de su ministerio, de su liderazgo. Pero Josué no dependía de eso, sino de la relación que tenía con Dios. Hoy en día debemos abrazar, más que la experiencia y todo lo que hemos vivido, la dependencia de nuestra relación y comunión con Dios. Porque Dios todo lo que está haciendo es nuevo. Y no es que sea un nuevo doctrina, no. Está regresando el primer amor en el primer lugar. Vamos a 2 de Timoteo 4 del 7 al 8, por favor. 2 de Timoteo 4 del 7 al 8. Primer punto para los que escriben: amar su venida. Dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de ¿qué? Ojo, hay una corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo. ¿En dónde? Y no solo a mí, sino ¿qué? ¿Quieres esta corona? Ama su venida. Sencillo. Amemos su venida. Hoy como generación, como familia, que me gusta más, como familia, por aquí están mis tíos, mis primos, ¿no? Mis mamis. Entonces, como familia, abracemos Maranata. Abracemos su regreso, porque hay una corona de justicia, la cual se nos va a dar porque estamos amando su regreso. Con ese amén me quedo. Si estamos aquí, familia. Segundo punto que debemos hacer hoy como iglesia: apresurar su venida. Segunda de Pedro 3:12. Segunda de Pedro 3:12. Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Y aquí hay tres formas en las cuales podemos apresurar su venida. Punto número 1: santificándonos, teniendo aceite, vestirnos de lino finísimo, santificación. Efesios 5:27. Pero vamos a leer primera de Juan 3, del 2 al 3, por favor. Una forma de apresurar su venida: santificándonos. Primera de Juan 3, del 2 al 3. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se nos ha manifestado lo que habremos de ser, pero sabemos que cuando Cristo se manifieste seremos ¿qué? Semejantes a Él, porque lo veremos como Él es, y todo lo que tiene y esta esperanza puesta en Él se purifica así como Él es ¿qué? Puro. Entonces, una forma de que Él apresuremos su regreso es
limpiándonos y santificándonos cada día más. Hay cosas, digo, hay veces que Dios no pide solamente pecado. No, o sea, hay cosas que no siempre Dios pide pecado. O sea, sí pide pecado, pero hay cosas que también Dios pide que son otras cosas. Por ejemplo, Dios le pidió a su hijo Abraham, y Isaac no era un pecado, no era, es más, venía de la promesa de Dios. Y algo que me gusta de Abraham, que ya también alguien vino y lo predicó y se me quedó bien grabado, que Abraham tenía dos elementos: fuego y cuchillo. O sea, esto cuando lo contaron me voló la cabeza. Abraham era un hombre que aprendió a purificarse aún de las cosas que más amaba. Qué fuerte, qué fuerte. No solamente Dios pide pecados, también pide tiempo de calidad, también pide que dejemos ciertas cosas, también pide que dejemos pasatiempos, también dice invierte más tiempo en esto, oye necesito. Entonces no sé cómo sea tu relación con Dios, pero Dios nos está pidiendo y que entremos en esa santidad y pureza, no solamente con temas de pecado, sino también en temas de carácter, que mejoremos. Sí, pero yo así nací y así seguiré. No. Si por si yo de repente soy colérico y Dios siempre me dice, oye, cálmate, oye, esto, lo otro, el orgullo, la soberbia. Entonces hay cosas que Dios pide y dice que seremos como Él, ¿no? ¿Y cómo es Él? Manso y humilde. ¿Cómo es Él? Enseñable, siervo fiel. En Cristo encontramos la gloria perfecta, pero también al siervo humilde. Encontramos al amo supremo, pero también al siervo perfecto. Cristo mismo nos enseña la forma de santificarnos. Otra forma de apresurar su venida: actos de justicia. Apocalipsis 19 del 7 al 8, por favor. Otra forma de apresurar su venida: actos de justicia. Apocalipsis 19 del 7 al 8. Dice: a ella le fue concedido vestirse ¿de qué? Resplandeciente y limpio. Y fíjense qué dice aquí: porque las acciones justas de los santos son ¿qué? Las acciones limpias de los santos, ¿qué es? Entonces el lino fino son actos de justicia. ¿Cómo nos vestimos de lino fino? Actos de justicia. Y de esa forma vamos a apresurar su venida. Me gustó un buen que no, o sea, me emocionó no estar, pero también dije cómo me hubiera gustado estar. Cuando fuimos a Piedras Negras, que entregaron galletitas, ¿no? Algo así. O sea, eso dije, wow, qué bonito añadir un mensaje de esperanza, un pequeño detalle, lo que sea, pequeños actos. A lo mejor son pequeños en la tierra, pero son de gran impacto en el mundo espiritual. Cuando nosotros hacemos estos actos de justicia, estamos anunciando Maranata. Cuando nosotros hacemos estos actos de justicia, cuando abrazamos al que lo necesita, cuando le damos pan al hambriento, cuando damos la milla extra, cuando hacemos estos pequeños actos, estamos anunciando Maranata. Y para los chicos, que ustedes saben quiénes son, que hemos preparado la mesa y a veces la limpieza, hasta lavar un baño anunciamos Maranata. Hasta mover un cable anunciamos Maranata. Hasta no pagar mal con mal anunciamos Maranata. Al perdonar anunciamos Maranata. Esos pequeños detalles son grandes impactos en el mundo espiritual. Grandes detalles son. Y el otro punto para apresurar su venida: predicando y cumpliendo la gran comisión. Mateo 28, y todos sabemos eso. En el altar público me encantó lo que Vladimir y Dil hicieron, que tomaron un equipo y se fueron a evangelizar. Eso dije, wow, ya lo hacíamos. Yo, bueno, ya lo hacía Chío y Cami, ¿no? Y Gael y muchos chicos que están ahí alrededor predicando. Pero eso también, cuando ese remanente se levanta para anunciar el evangelio,
Mientras unos a lo mejor adoramos, mientras otros interceden, mientras están los shofares, mientras otros evangelizan y anuncian el evangelio, estamos anunciando Maranata. Si se fijan, qué hermoso regalo nos está dando Dios y qué gran oportunidad de ser parte de su plan en esta temporada. Estamos aquí. Y último punto, clamar por su venida. Y hoy le pido al Espíritu Santo y a nuestro Señor, a Cristo, que nos dé esta sensibilidad para poder abrir los ojos de nuestro entendimiento, para que podamos abrazar, entender, comprender el clamor Maranata, que más que una emoción, porque no es emoción, no es estar gritando tampoco como loco, no es estar saltando como loco, es parte de, pero el clamor Maranata es un brota de lo profundo de nuestro ser, brota de lo profundo del espíritu. Que cuando nosotros estemos allá afuera, aquí adentro, donde quiera en nuestro trabajo, donde sea que estemos, que seamos esa voz que clama en el desierto anunciando su regreso. Y puedo ver que aún en sus trabajos, porque hay mucha gente, y que no está mal que no se pueda, pero aún en sus trabajos, en sus empresas, en sus negocios, que desde ahí sean una voz que clame en el desierto y anuncien el regreso de Cristo. Que aún en las escuelas, aún los que estudian en las universidades, seamos una voz que clama en el desierto, que anuncia Maranata. Apocalipsis 22:17. ¿Me ayudas a ponerte de pie, por favor? El espíritu y la novia dicen, y el que me oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que desee, que tome gratuitamente del agua de la vida. Digo, tampoco a lo mejor para algunos es un mensaje super guau, pero es el mensaje de esta temporada. Hoy en día todo se debe resumir y conducir a Cristo. ¿De qué me sirve mensajes complejos si me olvido del principal mensaje, que es Cristo? Todo debe apuntar a Cristo. El altar debe apuntar a Cristo. Casa de oración debe apuntar a Cristo. Nosotros como hijos debemos apuntar a Cristo. Todo debe apuntar a Cristo, y que nuestra esencia como seres humanos o hijos de Dios sea la sustancia del clamor Maranata. Que aun cuando todo está mal le podamos decir a alguien, oye, Maranata. Que aun cuando estamos en tristeza, en angustia, cuando estén estos dolores de parto, estos dolores que nos angustian, estos dolores que nos afligen, estas preocupaciones, esta persecución, esta oposición, que hay un mensaje en nuestro interior, que sea un bramido, como el siervo brama por las corrientes de agua, como el siervo brama por Cristo, que así mi alma empieza a clamar por Cristo. No es un mensaje de escape, es un mensaje de urgencia. Que de mi boca salga un clamor que diga, ven Cristo. Maranata es nuestra esperanza para los días de dolor. Yo hago todo lo que pueda en este tiempo, pero Jesús hará todo lo demás. El propósito de la vida no es trabajar. Esto está bien padre. El propósito de la vida no es solamente estar trabajando, es estar angustiado,
El propósito de la vida es que una vez que trabajas, cuando regreses alguien te está esperando. Todo lo que estamos haciendo para Dios es trabajar, es preparar camino, es estar sirviendo. Cada silla que movemos, cada cable que movemos, cada garganta que desgastamos, cada lágrima que hemos derramado, cada persecución, cada calumnia, cada escarnio, cada dolor, cada tiempo, cada segundo, cada minuto, cada tecla que tocamos, cada piso que barremos, todo lo que hemos hecho valdrá la pena porque hay alguien que nos está esperando. Valdrá la pena porque hay alguien que nos está esperando y que regresará. Ahí donde estás, vamos a adorar. Ahí donde estás, y tú en tu intimidad, pasa tiempo ahí con Dios. Pero Johnny, ¿me ayudas por favor? Te adoramos, Jesús. Te adoramos. Eres digno. Tú eres digno. Ahí en tus propias palabras empieza a adorar al Señor. Ahí viene como un cordero, ahí viene nuestro Redentor. Él volverá a gobernar, el León de Judá. Ahí viene como un cordero, ahí viene nuestro Redentor. Él volverá a gobernar, el León de Judá. Dile fuerte: ahí viene como un cordero, ahí viene nuestro Redentor. Él volverá a gobernar, el León de Judá. Vamos, dile fuerte: ahí viene como un cordero, ahí viene nuestro Redentor. Él volverá. Que se escuche tu voz, levanta tu voz. Ahí viene como un cordero, ahí viene nuestro Redentor. Él volverá a gobernar, el León de Judá. Ahí viene como un cordero, ahí viene nuestro Redentor. Él volverá a gobernar, el León de Judá. Ahí viene como un cordero, ahí viene nuestro Redentor. Él volverá a gobernar, el León de Judá. Y Maranata, ahora ven, y Maranata, ahora ven, Maranata, ahora ven. Cielo y baja, y Maranata, ahora ven, y Maranata, ahora ven, y Maranata, ahora ven. Rasga el cielo y baja, dile fuerte: y Maranata, ahora ven, Maranata, ahora ven, y Maranata, ahora ven. Rasga el cielo y baja, y Maranata, ahora ven. Maranata, ahora ven. Maranata, ahora ven. Rasga el cielo y baja, y Maranata, ahora ven. Maranata, ahora ven. Maranata, ahora ven. Rasga el cielo y baja, Maranata, ahora ven, Maranata, ahora ven, Maranata, ahora ven. Ahí viene como un cordero, ahí viene
viene nuestro Redentor, Él volverá a gobernar, el león de Judá. Ahí viene como un cordero, ahí viene nuestro Redentor, Él volverá a gobernar, el león. Ahí viene como un cordero, ahí viene nuestro Redentor, Él volverá a gobernar. El león de Judá. Aún si hay algunos que quieren decirle al Señor, perdóname porque no he puesto el primer amor en el primer lugar. Aún si hemos preferido aún el servicio, aún si hemos preferido el hacer antes del ser, aún si hemos preferido incluso personas, aún si nos hemos a lo mejor conformado con tener el alimento espiritual de otros antes de cultivar o preparar nuestro propio alimento. Si tienes ese sentir, dile: Señor, hoy te pedimos perdón, incluso yo, te pedimos perdón por colocar el servicio, la plataforma, el hacer antes que el ser. No queremos que por el servicio perdamos de vista a quien estamos sirviendo. No queremos, Padre, estar de aquí para allá sin antes sentarnos a la mesa y mirar a los ojos al Cordero. Coloca el primer lugar, el primer amor en el primer lugar. Hoy te pedimos perdón y regresamos a la comunión contigo, Jesús. Ahí tú habla con Él, si es tu caso, habla con Él. Dile: Señor, vuelve a ser el primer lugar. Antes que el servicio, vuelve a tú ser el primer lugar. No queremos absolutamente nada sin antes tenerte a ti. Queremos conocerte y que nos conozcas. Queremos fortalecernos en la comunión, en la intimidad, en la relación personal contigo. El primer amor en el primer lugar. 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 El primer amor. Dile fuerte: el primer amor. El primer amor en el primer lugar. El primer amor en el primer lugar. Sentado a la mesa mirándote, sentado a la mesa mirándote, sentado a la mesa mirándote, sentado a la mesa mirándote. Vamos a decirle fuerte: sentado a la mesa mirándote, sentado a la mesa mirándote, sentado a la mesa mirándote, sentado a la mesa. El primer amor en el primer lugar. Primer amor en el primer lugar.
el primer amor, en el primer lugar, el primer amor. El primer amor, del primer lugar. Queremos ser de los que apresuran tu regreso, ser aquellos que nos santificamos, nos apartamos para apresurar tu regreso, Señor. Enciende en nuestro corazón un fuego que arda por ti en toda circunstancia, Señor, en todo momento, que seamos una llama ardiente por ti. Que haya un deseo genuino, Señor, de buscarte, de amarte. Quita todos los amores que no van a ti. Quita todo lo que nos está estorbando. Si es una persona, si es circunstancias, si es pecado, si es dolor, si es desilusión, lo que sea, Señor. Lo que sea, quítalo, porque queremos amarte a ti sobre todas las cosas, sobre todas las personas, sobre todas las circunstancias que podamos vivir, sobre las cosas que sabe el enemigo que nos roba, que nos quita, que nos aparta, que hace que nuestro corazón se aparte de tu presencia. Revélala, Señor, a nuestra vida y enséñanos a quitarla. Haznos diestros. Haznos diestros en ir a tu presencia y entregar todo aquello que nos roba tu amor, que nos quita de delante de ti, Señor. Que seamos valientes, Señor, para hacerlo. Que seamos valientes. Gracias, Espíritu Santo, porque sé que estás haciendo una obra preciosa. Sé que estás hablando a nuestro corazón, hablando a nuestra mente, hablando a nuestro cuerpo. Haz tu obra, Señor. Si hoy estamos aquí es porque sabemos que tienes un plan y que al final de ese plan estás tú esperando, como el padre del hijo pródigo, como el padre que está esperando a su hijo que vuelva, como el padre que ha preparado para el regreso de su hijo, porque él sabe que va a regresar. Él sabe que vamos a regresar. Él nos está esperando en el cielo. Él está esperando que tú tomes la decisión de voltear y decirle: ya estoy listo. Ya estoy listo, Señor. Sé que me estás esperando esta tarde. Sé que me estás esperando. Al final de mis días, tú me estás esperando ahí. Esa es nuestra esperanza. Gracias, amado Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, amado Padre. Gloria a tu nombre. Amén y amén.